Bienvenidos a Desde la Cripta, el espacio donde compartiremos y contaremos historias de terror, donde todo es disfrutable, incluso el miedo. Hola, mi nombre es Ana, y nunca imaginé que el terror más oscuro acecharía a mi familia. Vivo en el estado de Hidalgo, en México. Soy madre soltera y tengo 2 hijos, Carlos de 9 años y Daniela de 7. Traté de criarlos en un ambiente de amor y seguridad, pero lo que estaba por venir desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo y el más allá. Todo comenzó de manera sutil. Carlos, mi hijo mayor de 9 años, siempre fue un niño muy normal. Era alegre, divertido y siempre inquieto. Pero todo cambió cuando comenzó a actuar de manera extraña. Sus risas alegres se transformaron en miradas vacías y susurros incomprensibles en la oscuridad de su habitación. Daniela, mi pequeña de 7 años, parecía inquietarse cada vez que Carlos estaba cerca, como si tuviera miedo, como si viera a un extraño, como si pudiera percibir algo que nosotros los adultos éramos incapaces de ver. Mis intentos por entender los cambios en el comportamiento de Carlos pronto se desvanecieron cuando sucedió algo que me dejó helada hasta los huesos. Una noche, mientras revisaba la tarea de Carlos en su habitación, sentí una presencia maligna acechando en las sombras. Carlos estaba sentado en su cama, con los ojos cerrados y las manos quietas viendo hacia la nada, con la mirada fija en la pared de la habitación. Cuando le pregunté qué le sucedía, su respuesta me congeló el corazón. Mamá. Hola, mamá. Mi hijo decía esto mientras ladeaba la cabeza con una sonrisa y susurraba con una voz que no era la suya. El miedo se apoderó de mí mientras observaba impotente cómo mi hijo parecía estar controlado por una fuerza invisible. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero en el fondo me temía que algo terrible estaba ocurriendo. Los días pasaron y la situación solo empeoró. Carlos se volvió cada vez más distante y retraído, como si estuviera perdiendo la batalla contra una fuerza oscura que lo consumía desde adentro, como si ya no fuera el mismo. Mis intentos por buscar ayuda fueron en vano, ya que ningún médico o especialista parecía comprender la verdadera naturaleza de lo que le estaba pasando a mi hijo. Una noche, mientras Carlos dormía, decidí investigar por mi cuenta. Armada con la determinación de una madre desesperada, busqué en internet cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando encontré historias de posesiones demoníacas que me helaron la sangre. ¿Podía ser que mi hijo estuviera siendo poseído por una fuerza maligna? El terror me inundó mientras contemplaba la posibilidad de que algo más allá de nuestra comprensión estuviera manipulando la vida de mi hijo y de mi familia. ¿Qué podía hacer para proteger a mis hijos de algo que no podía ver ni entender? Decidida a descubrir la verdad, me dirigí a una iglesia local en busca de ayuda. El sacerdote que me recibió escuchó mi historia con atención, pero su rostro cambió cuando mencioné la palabra posesión. Me dijo que era un tema muy delicado y muy peligroso, y que necesitaríamos la ayuda de un exorcista para enfrentar el mal que acechaba a mi hijo. Con el corazón en la garganta y esperando que esto que me proponía el padre funcionara, acepté su sugerencia y esperé con ansias la llegada del exorcista. Pasaron 2 semanas hasta que finalmente llegó el día. La presencia del padre era imponente y llenó la habitación con una sensación de poder y autoridad. Me dijo que el mal que acechaba a mi hijo era real y que tendríamos que enfrentarlo juntos si queríamos tener alguna esperanza de salvarlo. Nos reunimos en la habitación de Carlos donde empezó el exorcismo. La habitación se llenó de un aire pesado y opresivo, mientras el padre empezó a recitar oraciones en latín y rociaba agua bendita por todas partes. Los gritos de Carlos llenaron la habitación mientras luchaba contra la fuerza que lo poseía. El ente que lo poseía gritaba y sollozaba. Este cuerpo es mío. No pueden sacarme de aquí. Pero el exorcista no paró hasta expulsar el demonio que lo había tomado como huésped.
Las horas parecieron pasar en un instante mientras el exorcista y yo luchábamos contra el mal que había tomado a mi hijo. Y finalmente, con un grito ensordecedor, la presencia maligna abandonó el cuerpo de Mateo y la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Mi hijo estaba en la cama, pálido y agotado, pero libre del mal que lo había atormentado durante tanto tiempo. Lágrimas de alivio y gratitud corrían por mi rostro, mientras abrazaba a mi hijo con fuerza, agradecido de tenerlo de vuelta a salvo. Con mi historia quiero que sepan que si están atravesando por algo parecido, pueden enfrentarse al mal que acecha en las sombras y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Solo no se rindan y busquen ayuda como hice yo. Les agradezco que me hayan escuchado y gracias por compartir mi testimonio. La mente humana es un laberinto oscuro y complejo, lleno de rincones inexplorados y secretos ocultos. Como psicólogo, siempre he creído en la capacidad del cerebro para generar fenómenos inexplicables, para manifestar realidades alternativas que parecen escapar a toda lógica y racionalidad. No fue hasta que me encontré cara a cara con un caso que desafiaría todas mis creencias. Me llamo Daniel, tengo 44 años, soy psicólogo y durante poco más de 20 años he dedicado mi vida a estudiar y comprender la mente humana desde una perspectiva puramente científica. Como psicólogo clínico he visto de todo, desde trastornos de ansiedad hasta trastornos de personalidad múltiple, pero nunca en mis años de práctica había encontrado algo como lo que estaba a punto de vivir. Todo comenzó cuando recibí la llamada de un padre desesperado. Me contactó a través de un conocido en común que lo recomendó conmigo. Entonces me comentó que su hijo, Lucas, un adolescente de 17 años, estaba experimentando comportamientos cada vez más extraños y perturbadores. Había sido diagnosticado con trastorno de identidad disociativo y esquizofrenia por sus anteriores psicólogos y ninguno de los tratamientos convencionales que le habían recetado parecía tener efecto en él. El padre, aferrándose a cualquier esperanza de encontrar una solución, me rogó que lo ayudara. Acepté el caso con la esperanza de poder ofrecer alguna forma de alivio para Lucas y su familia, pero lo que descubriría cambiaría mi vida para siempre. Al conocer a Lucas, no pude evitar notar la intensidad de su mirada. Sus ojos oscuros parecían contener un universo de dolor y confusión, como si estuviera luchando contra algo que estaba más allá de su control. Durante nuestras sesiones intenté aplicar las técnicas psicológicas estándar para tratar de ayudarlo a enfrentar sus demonios internos. Tuvimos un total de 8 sesiones a lo largo de 2 meses. Nos veíamos una vez por semana, pero no parecía haber mejora en él. Fue entonces cuando empecé a notar patrones extraños en su comportamiento. Hablaba en idiomas extraños y desconocidos, susurraba nombres que no tenían sentido y parecía tener conocimiento de muchos temas y muy avanzados. Mi formación científica me llevó a descartar la idea de que Lucas podría estar poseído por un ente, pero cada vez más me encontraba cuestionando mis propias creencias. A medida que continuaba trabajando con Lucas, los eventos inexplicables se intensificaron. Objetos se movían sin explicación aparente, voces susurraban en la oscuridad y una sensación de opresión llenaba la habitación cada vez que él estaba presente. A pesar de todos mis esfuerzos, me di cuenta de que estaba luchando contra algo que estaba más allá de todo lo que conocía. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda fuera del ámbito de la psicología tradicional. Desesperado por encontrar respuestas, me encontré con un sacerdote que había trabajado en casos de posesiones y exorcismos en el pasado. Al principio me costó aceptar la idea de que lo que estaba experimentando con Lucas era realmente una posesión demoníaca, pero a medida que profundizaba en el mundo de lo espiritual, comencé a darme cuenta de que había fuerzas en juego que estaban más allá de mi comprensión. Le presenté toda la situación al papá de Lucas y con mucho pesar aceptó que se tomara un camino espiritual para intentar resolver el problema de su hijo. Acordamos tener una sesión con un sacerdote donde lo acompañé todo el tiempo mientras realizaba el exorcismo en un intento desesperado de liberar a Lucas del mal que lo estaba consumiendo. La habitación se llenó de una energía intensa y opresiva, mientras recitaba oraciones y rociaba agua bendita por toda la habitación. Pero a pesar de los esfuerzos, el mal se aferraba a Lucas con una fuerza implacable,
como si estuviera decidido a no dejarlo ir. Fueron 3 ocasiones en que junto con el padre se intentó hacer el exorcismo, pero no había avances. Lucas no mejoraba. Hablaba entre voces como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Somos legión, porque somos muchos. Con nosotros no puedes. Ya hemos reclamado lo que queríamos. Y entonces, con un grito ensordecedor, Lucas se desplomó sobre el suelo. Tenía los ojos vacíos y su respiración era muy agitada. El sacerdote y yo nos miramos con horror mientras nos dimos cuenta que estábamos perdiendo la batalla. Fue entonces cuando junto con el sacerdote y el papá de Lucas nos dimos cuenta que no podíamos salvarlo. A pesar de todos los esfuerzos, era una lucha contra algo que estaba más allá de nuestra comprensión. En un momento de desesperación me arrodillé junto a Lucas y le prometí que no lo abandonaría, que estaría con él hasta el final. Lucas, aquel joven que meses atrás tenía una vida maravillosa y plena por delante, perdió la batalla. Y no hablo de que haya muerto porque su cuerpo sigue con vida, pero en mis años de experiencia tratando enfermedades mentales, puedo notar que ya no queda nada de Lucas. Se convirtió solamente en un cascarón de algo más. Se convirtió en un recipiente. Con todo el dolor del mundo aconsejé a su padre que lo internara permanentemente en una clínica psiquiátrica, donde ahora vive y está aislado las 24 horas, los 7 días de la semana. A Lucas todavía se le oye murmurar y 1000 voces hablan a través de él. Hay enfermeras que lo atienden que dicen haberlo visto flotar, que les cuenta cosas que van a pasar y suceden, y algunos hasta dicen que es el mismo diablo en persona. Todos en la clínica le temen, y yo aún sigo siendo su psicólogo. Desde ese día he luchado con el peso de la culpa y el remordimiento. Me pregunto si podría haber hecho más para haberlo salvado, si pude haber encontrado otra forma de liberarlo del mal que lo consumió al final. Pero bueno, me he resignado a aceptar que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Y ahora, mientras escribo estas palabras, me encuentro reflexionando sobre mi propia fe y creencias, porque aunque siempre fui un hombre de ciencia, esta experiencia ha abierto mis ojos a la posibilidad de que hay más en este mundo de lo que podemos ver y comprender. Y aunque el final de esta historia es trágico, me ha dejado con una nueva comprensión de lo que significa enfrentarse a lo desconocido y que tenemos que aceptar nuestras propias limitaciones como seres humanos. Agradecemos nos hayan acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente desde la cripta.